buenos días chicos, bienvenidos a su clase, ¿verdad? De esta semana. Feliz y contenta pues de estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Qué gusto pues compartir de nuevo, ¿verdad? El conocimiento con ustedes. Bienvenidos a la clase. El título, ¿verdad? Del tema que vamos a estar estudiando durante este tiempo se titula Constituyentes básicos del texto narrativo. ¿Verdad? Entonces vamos a estar hablando del texto narrativo y cuáles son sus constituyentes básicos. Así que lo invito a que prestemos muchísima atención, ¿verdad? Para poder captar la esencia del tema y así poder, pues, poder absorber el conocimiento necesario. Así que bienvenidos. Vamos a iniciar pues hablando sobre el texto narrativo, ¿verdad? Nosotros hemos conocido de este tema o realmente es un tema que se adapta a nuestra vida diaria, ¿verdad? Desde el momento en que estamos en el kinder, en la preparatoria, ¿verdad? Es algo que se adapta a nosotros porque narrar es contar algo, ¿verdad? Es contar hechos o sucesos. Entonces, un texto narrativo, chicos, es una forma de expresión, ¿verdad? Que nosotros pues la hemos conocido, como lo mencioné, en toda nuestra vida social, cuando nosotros platicamos, cuando nos informan algo, ¿verdad? Cuando argumentamos, cuando nos cuentan algo para entretener, cuando nos cuentan algo para divertirnos. Entonces, todo lo que se cuenta, todo hecho o suceso, eso pertenece a la narración. Entonces, un texto narrativo podríamos decir, ¿verdad? Que es un relato en el que se cuenta una historia. Esa historia puede ser real o puede ser ficticia, ¿verdad? Y toda esa historia ocurre en un lugar y tiempo determinado. Hay personajes y sobre todo hay un narrador que es quien cuenta esa historia. Entonces, en nuestra vida cotidiana, en la vida en la que nosotros vivimos, chicos, la narración forma parte esencial, ¿verdad?, de nuestra forma o manera de comunicarnos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros ocupamos para comunicarnos, usted lo habla, usted cuenta, ¿verdad? Usted cuenta los sucesos, usted cuenta los hechos, ¿verdad? Ya sea de un grupo de personas o entre dos amigos. Entonces, eso es narración, cuando yo cuento algo, ¿verdad? Entonces, por eso, durante toda la historia o parte de la historia literaria, ¿verdad?, de nuestra vida o de la humanidad, se encuentran muchísimos tipos de narraciones, como son el cuento, leyendas, mitos, fábulas, crónicas, novelas, epopeyas, parábolas, noticias, reportaje, biografía, ¿verdad? Todo lo que se cuenta algo y hay hechos o sucesos y esa historia termina en alguna conclusión, eso es narración. Entonces, chicos, el texto narrativo, ¿verdad?, es también un recurso que nosotros utilizamos día a día. Cuando enviamos un mensaje de texto, ¿verdad?, a un amigo o amiga y le estamos contando un problema o una situación nuestra, eso es narración, porque usted está contando algo, ¿verdad? Usted está contando una experiencia, qué sé yo, está contando la experiencia de un viaje, de una salida familiar. Entonces, cuando usted está redactando ese texto es un texto narrativo porque usted está contando algo, ¿verdad? Ahora bien, vamos entonces a que el texto narrativo tiene constituyentes básicos y tiene características. Una de las características del texto narrativo es que puede ser real o ficticio. El cuento puede ser real, la novela puede ser real o puede ser ficticia, ¿verdad? Otra característica es que en el texto narrativo hay personajes, ya sean personajes principales, secundarios, terciarios, ¿verdad? También otra de las características fundamentales es que en un texto narrativo la historia, ¿verdad?, se realiza en un tiempo y en un lugar determinado, ya sea en el mar, en verano, ya sea en el bosque y es en la época de invierno. Siempre hay un lugar y tiempo determinado. La narración, ¿verdad?, o ese texto es contado por un narrador. Ahora bien, aquí es la parte donde yo quería que llegáramos. ¿Cuál es esa estructura o cuáles son esos constituyentes básicos que tiene el texto narrativo? Así que prestemos muchísima atención. El texto narrativo, chicos, tiene características, en este caso ya las mencionamos, ahora vamos con los constituyentes básicos, así se le llama. ¿Cuáles son esos constituyentes básicos?
Pues son la temporalidad, unidad temática, transformación, unidad de acción y punto de vista. Ahora bien, esta es la parte donde quiero que, ¿verdad?, que ustedes presten mucha atención. ¿Qué significa cada uno de ellos y cómo yo lo identifico? ¿Cómo identifico yo ese constituyente básico en un texto narrativo? Ahora bien, iniciamos con la temporalidad. Cuando estamos hablando de la temporalidad, ¿verdad?, esta incluye el tiempo, ¿verdad?, y el momento en que se desarrolla la acción. Ejemplo, puede ser que ese texto se desarrolló en el amanecer, durante la niñez, o como otro ejemplo que tengo, dentro de una pandemia. Entonces, la temporalidad incluye la descripción de tiempos y momentos en los que se desarrolla la acción de ese relato. Otros cuentos se desarrollan durante la guerra, durante las huelgas. Entonces, eso es temporalidad, cuando se describe el tiempo y el momento en el que se está desarrollando esa acción. Segundo constituyente básico, unidad temática. La unidad temática, chicos, se refiere al tema de fondo en que se desarrolla ese texto. Por ejemplo, puede ser que ese texto se desarrolle bajo la violencia, bajo la discriminación, bajo la bondad, el amor, la solidaridad, perdón. Entonces, la unidad temática, ¿verdad?, es cuando, o mejor dicho, usted lo identifica porque usted analiza cuál es el tema de fondo de ese cuento, de esa novela. Puede ser de amor, puede ser de solidaridad, puede ser de honestidad, puede ser de ambiciones, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la unidad temática. ¿Cuál es el tema de fondo de ese texto narrativo? Número 3, transformación. La transformación, chicos, es cuando en la historia los personajes se van transformando, ¿verdad? O sea, van cambiando tanto emocionalmente, tanto socialmente, tanto económicamente, tanto moralmente. Entonces, la transformación tiene que ver con los personajes, ¿verdad? Significa que si ese personaje, vaya, un ejemplo, inició siendo una persona pobre, pero a medida la historia va avanzando, él termina siendo el hombre más rico de su ciudad. Entonces, ahí hay una transformación, ¿verdad? Entonces, eso significa la transformación. El siguiente es la unidad de acción. La unidad de acción significa, ¿verdad?, o son aquellas ideas o acciones que van relacionadas una con la otra. O sea que esas ideas tienen que ir una primero, otra después. No puede estar una sin la otra. Entonces, a todo eso se le conoce como unidad de acción. En este caso, ¿verdad?, todo lo que es coherente y si un párrafo tiene que estar con el párrafo que sigue, porque si no, no le entendemos, entonces ahí hay unidad de acción, ¿verdad? Que eso está en todo relato. Mejor dicho, la unidad de acción es todo el relato, porque no puede estar una idea sin la otra. Y por último está el punto de vista. El punto de vista, chicos, en todo texto narrativo tiene que ver con el narrador. Aquí quiero que me presten muchísima atención. Existen diferentes tipos de narradores, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista en el que se esté contando ese relato. Está un narrador externo, ¿verdad?, que es el que está en tercera persona. Está el narrador interno, ¿verdad?, si es el mismo personaje el que cuenta la historia, o sea, en primera persona. Y está el narrador o testigo, ¿verdad?, que es el que está dentro de la acción, pero no es protagonista, simplemente está siendo testigo. Entonces ustedes, a la hora de analizar un cuento y que se le pida que usted identifique cuáles son los constituyentes básicos del texto, ¿verdad?, usted lo debe hacer dependiendo qué significa cada uno, ¿verdad? Y va a depender en qué punto de vista en este grado se encuentre el narrador. Si está en primera persona es porque el narrador es personaje y a la vez está contando la historia. Si es un narrador testigo, quiere decir que está dentro de la historia, pero no es el protagonista, ¿verdad? Y el narrador en tercera persona, ¿verdad?, que es un narrador externo, ¿verdad?, que solo está narrando, pero no está dentro de la historia.
Espero, chicos, que hayamos prestado muchísima atención porque van a estar trabajando en una asignación, ¿verdad?, donde identifican los constituyentes básicos del texto narrativo. Nos quedamos hasta este momento. Bonito día para todos ustedes y nos veremos la siguiente clase.